Bienvenidos un día más a su canal de noticias de farándula turca, donde el drama nunca descansa. Espero que estén súper bien con su cafecito turco listo y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un notición que va a sacudir los cimientos de la prensa rosa. Y es que Serkan Ayolu, nuestro guapísimo Serkan, parece que ya no está tan soltero como creíamos. Sí, lo que oyen. Tras su ruptura con, bueno, ya saben quién, las redes sociales y los paparazzi se habían mantenido en máxima alerta, esperando cualquier señal de un nuevo romance. Y amigos míos, parece que la espera ha terminado. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de rumores y especulaciones, déjenme recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes más jugosos y, por supuesto, los análisis más profundos sobre la vida amorosa de nuestros actores turcos más queridos. Recuerden que aquí en este canal, ustedes son los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio que tiene a todo Turquía, y a nosotros, por supuesto, al borde del asiento. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿quién es la afortunada que ha conquistado el corazón de Serkan Ayolu? ¿Será una actriz famosa? ¿Una modelo internacional? ¿O tal vez una persona completamente ajena al mundo del espectáculo? Las últimas semanas han sido un torbellino de rumores. Primero se le vinculó con una joven diseñadora que Serkan conoció durante un evento benéfico. Las fotos de ambos charlando animadamente se viralizaron rápidamente, desatando una ola de comentarios y teorías. Sin embargo, fuentes cercanas al actor negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica, asegurando que simplemente se trataba de una amistad profesional. Recuerdo que en ese evento Serkan lució un traje impecable de color azul marino, y la diseñadora, Denise Yılmaz, llevaba un vestido rojo vibrante que contrastaba a la perfección con su melena oscura. Los tabloides se llenaron de titulares como Serkan encuentra la inspiración en la moda, ¿y en el amor? Pero como suele suceder, el hype se desvaneció tan rápido como apareció. Los representantes de Serkan emitieron un comunicado oficial insistiendo en que su prioridad era su carrera y que no tenía planes de iniciar una relación seria en ese momento. Un movimiento inteligente, debo decir, para evitar que la prensa rosa se inmiscuyera demasiado en su vida personal. Después, los radares apuntaron hacia una compañera de reparto. Serkan está actualmente trabajando en una nueva serie y, como suele suceder, la química en pantalla desató las especulaciones sobre un posible romance fuera de ella. Los fans notaron miradas cómplices, risas compartidas y una evidente cercanía entre Serkan y su coprotagonista. Incluso se llegó a decir que habían sido vistos cenando juntos en un restaurante romántico. Pero nuevamente la información no fue confirmada y quedó en simples rumores. La serie titulada Calvin Ridley ha sido un éxito rotundo desde su estreno, y la dinámica entre Serkan y su CEO estrella, Ela Demir, es innegable. Ella es una joven actriz emergente con un talento arrollador, y los dos han creado una conexión maravillosa en pantalla. Durante la promoción de la serie, los vimos juntos en varias entrevistas y eventos, y era evidente que se llevaban de maravilla. Los fans más románticos incluso crearon hashtags como #Serela y #Calvinaski, soñando con verlos juntos fuera de la pantalla. El restaurante en cuestión, según los chismosos más persistentes, era un local italiano llamado Bella Notte, conocido por su ambiente romántico y su excelente cocina. Sin embargo, los testigos aseguraron que no hubo besos ni abrazos apasionados, solo una cena tranquila entre amigos. Una vez más, las esperanzas de los fans se vieron frustradas. Pero aquí viene lo bueno. Hace apenas unos días, una serie de fotografías tomadas por un paparazzi en Estambul han encendido todas las alarmas. En las imágenes, se ve a Serkan Ayolu saliendo de un café con una joven misteriosa. Ambos lucen relajados, sonrientes y visiblemente cómodos el uno con el otro. La joven en cuestión no es una figura pública conocida, lo que ha generado aún más intriga. El Café Cabedunias es un lugar popular entre los locales, conocido por su ambiente acogedor y sus deliciosos postres. En las fotos, Serkan y la misteriosa joven están sentados en una mesa junto a la ventana, disfrutando de sus cafés y conversando animadamente. Se les ve riendo, gesticulando y mirando a los ojos del otro, lo que sugiere que hay una conexión real entre ellos. La joven lleva un vestido floral ligero y un bolso de cuero marrón, y su cabello está recogido en un moño informal.
Su estilo es sencillo pero elegante, lo que contrasta con el glamour habitual de las celebridades con las que se suele ver a Serkan. Los medios turcos han estado investigando a fondo para descubrir la identidad de esta misteriosa mujer. Al parecer, se trata de una abogada llamada Ayse, que trabaja en una importante firma de Estambul. Según fuentes cercanas a Serkan, ambos se conocieron a través de amigos en común y han estado saliendo discretamente durante las últimas semanas. La firma de abogados Hukuk Bürosu es una de las más prestigiosas de Turquía, especializada en derecho corporativo y mercantil. Ayse, según sus colegas, es una abogada brillante y ambiciosa con un futuro prometedor. Se dice que es una persona reservada y discreta, muy alejada del mundo del espectáculo. Su cuenta de Instagram es privada, lo que dificulta aún más obtener información sobre ella. Al parecer, Serkan y Ayse se conocieron en una fiesta organizada por un amigo en común, y la chispa surgió de inmediato. Han estado saliendo en secreto, evitando los lugares concurridos y la atención de los paparazzi. Un movimiento inteligente para mantener su relación alejada del ojo público. Pero, ¿qué es lo que hace especial a Ayse? Según las mismas fuentes, lo que más atrajo a Serkan de ella es su inteligencia, su sentido del humor y su personalidad sencilla y genuina. Al parecer, Serkan buscaba una relación alejada de los focos y la atención mediática, y Ayse encaja perfectamente en ese perfil. Después de años de relaciones públicas y compromisos profesionales, Serkan anhelaba una conexión real y auténtica con alguien que lo viera más allá de su fama y fortuna. Ayse, con su inteligencia y su personalidad sencilla, le ofrecía la oportunidad de construir una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión. Se dice que ambos comparten intereses comunes, como la literatura, el cine y la música clásica. Han sido vistos juntos en varias ocasiones asistiendo a conciertos y obras de teatro, lo que demuestra que tienen una conexión cultural profunda. Ahora bien, aquí viene la parte que más me gusta del análisis. Vamos a desmenuzar esta situación como si fuera un baklava recién horneado. ¿Qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, es evidente que Serkan Ayolu es un hombre muy discreto cuando se trata de su vida privada. A pesar de ser una figura pública muy conocida, ha logrado mantener su romance con Ayse en secreto durante bastante tiempo. Esto demuestra que valora mucho su intimidad y que prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Serkan ha aprendido a lo largo de los años a proteger su privacidad y a mantener a la prensa a raya. Ha visto cómo otras celebridades han sufrido las consecuencias de exponer sus vidas personales al público, y no quiere correr el mismo riesgo. Su discreción es una de las razones por las que sus fans lo admiran y respetan. En segundo lugar, la elección de Ayse como pareja sentimental sugiere que Serkan busca algo más que fama y popularidad. Al parecer, está buscando una relación auténtica y sincera, basada en la conexión intelectual y emocional. Esto es algo que muchos fans han admirado siempre de él, su sencillez y su autenticidad. Serkan podría haber elegido a cualquier actriz famosa o modelo internacional, pero en lugar de eso, optó por una abogada inteligente y discreta que lo valora por lo que es como persona, no por su fama o fortuna. Esto demuestra que sus valores están bien definidos y que busca una relación genuina y significativa. En tercer lugar, esta noticia nos demuestra una vez más que el amor puede surgir en los lugares menos esperados. ¿Quién iba a decir que Serkan Ayolu, uno de los actores más codiciados de Turquía, encontraría el amor en una abogada que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo? El amor es un misterio que a menudo nos sorprende cuando menos lo esperamos. La historia de Serkan y Ayse es una prueba de que el amor puede florecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Serkan? ¿Cómo afectará esta nueva relación a su carrera profesional? ¿Veremos pronto a Serkan y Ayse juntos en la alfombra roja? Son muchas las preguntas que nos hacemos y, por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad para mantenerlos informados. Por el momento solo podemos esperar y desearle lo mejor a Serkan en esta nueva etapa de su vida. Su relación con Ayse podría tener un impacto positivo en su carrera, ya que le proporcionaría estabilidad emocional y apoyo personal. Sin embargo, también podría generar cierta controversia entre sus fans más acérrimos, que preferirían verlo con una celebridad. Solo el tiempo dirá cómo afectará esta nueva relación a su futuro profesional. Y hablando de nuevas etapas, no podemos olvidar mencionar el impacto que esta noticia ha tenido en las redes sociales. Los fans de Serkan Ayolu se han dividido entre la alegría y la decepción.
Algunos se alegran de que haya encontrado el amor, mientras que otros lamentan que ya no esté soltero. Los comentarios en las redes sociales han sido de todo tipo, desde felicitaciones y buenos deseos hasta críticas y reproches. Los hashtags #cercaneise y #cercanayolu se han convertido en tendencia en Twitter e Instagram, y los fans han inundado las redes con sus opiniones y reacciones. Algunos han creado memes divertidos, mientras que otros han expresado su decepción y celos. La reacción del público ha sido variada y apasionada, lo que demuestra el impacto que Serkan tiene en sus fans. Pero, seamos honestos, ¿acaso no es esto lo que hace tan emocionante el mundo de la farándula? Los romances, las rupturas, los escándalos, todo forma parte del show. Y nosotros, como buenos espectadores, no podemos evitar sentirnos atraídos por toda esta trama. La vida de las celebridades es un reflejo de nuestras propias vidas, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Nos identificamos con ellos, los admiramos y a veces incluso los envidiamos. Y por supuesto, nos encanta chismear sobre sus vidas amorosas. Ahora, antes de que me despida, quiero dejarles una reflexión. A veces nos obsesionamos tanto con la vida de las celebridades que olvidamos que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sueños y aspiraciones. Es importante recordar que tienen derecho a la privacidad y que merecen ser respetados, independientemente de su fama o popularidad. Serkan Ayolu es un ser humano como cualquier otro con sus propias necesidades y deseos. Merece ser feliz y construir una vida plena y significativa, lejos del escrutinio público. En conclusión, la noticia del nuevo romance de Serkan Ayolu ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Aunque aún no hay confirmación oficial, las fotografías y los testimonios de fuentes cercanas al actor sugieren que está feliz y enamorado de Ayşe, una abogada que ha conquistado su corazón con su inteligencia y sencillez. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y contarles todos los detalles de esta bomba. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo de la farándula turca. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y hablando de apoyo, me encantaría saber su opinión sobre esta noticia. ¿Qué les parece la nueva pareja de Serkan Ayolu? ¿Creen que harán buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en la alfombra roja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Los espero en el próximo chisme. Un beso enorme y hasta la próxima.